Le damos gracias a Dios por esto, ¿no? Y bueno, amada iglesia de Jesucristo, le damos gracias, como siempre le digo al Señor, por esa obra redentora. Lo decía mi esposa en la oración, esa obra redentora en la cruz, por la cual tenemos esa comunión ahorita con Él. Podemos estar seguros que las oraciones de corazón Él las recibe, que podamos entrar en el trono de la gracia. Y aparte nos da vida juntamente con Él. Y aparte, ¿qué nos promete? Una vida eterna. Amén. Nos promete salvación. Dile al que está al lado. Nos promete salvación y vida eterna. Nos justifica. Nos justifica. Muchos dirán, pero pastor, ¿y eso de la justificación qué es? ¿Qué es eso de la justificación? Sí lo saben, ¿no? La mayoría lo saben que eso es la justificación. Voy a ir a Romanos, este no es el versículo que voy a predicar, pero quiero hacer esta introducción. Dice así, voy a leer este versículo antes de predicar. Romanos 5, 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también lo gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchos también decían el hermano, cuando estaba dando la lectura, decía que nos fue dado el Espíritu Santo. Muchos de los que estamos aquí fuimos justificados. Estamos siendo justificados. Y el que no, yo sé que si le derrama el corazón al Señor hoy, el Señor lo va a justificar. Le va a dar la gracia y le va a enviar su Espíritu Santo. ¿Cómo no agradecerle al Señor, verdad? ¿Cómo no empezar a caminar con el Señor? ¿Cómo no empezar a apartarnos para Dios también? Y ese es el tema que hoy yo quiero llevar. Ese es el tema que vamos a fundamentar, ¿no? Estuve hasta ahorita viendo un título, porque vemos que eso es lo que el Señor me ha puesto en esta semana, a que nosotros debemos acordar que debemos que también tener tiempo y apartarnos para el Señor. ¿Por qué? Porque somos pecadores, no Él pagó nuestros pecados, pero Él pagó no es para que nosotros sigamos siendo lo mismo, no es para que nosotros sigamos siendo el mismo de antes. Él pagó para que empecemos a caminar con Él, a cambiar. Amén. Entonces vamos a ir al libro de los Tesalonicenses, Primera de Tesalónica, capítulo 4. Vamos a basarnos allí desde el 7 al 8. Amén. Primera de Tesalónica 4, del 7 al 8. ¿Ok? ¿Ya le dieron una Biblia a Gregory Mar? ¿No? Gregory Mar, sí, me acordé de la primera. A veces yo me recuerdo la segunda o la tercera. Pero... Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? Sino, así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias a ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús a la cruz, el cual nos redime, el cual nos limpia, el cual nos justifica, el cual nos dio, Señor, el acceso hoy a estar aquí, creyendo que tú estás con nosotros, teniendo la fe y la plena confianza que tú oyes las oraciones del justo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor,
Que sea hoy tú y el Espíritu Santo de Dios dándonos sabiduría, dándonos discernimiento para poder hablar conforme a tu voluntad, Padre amado. Y que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas y para otros. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Amén. Bueno, mi hermano, como les decía, una de las cosas que el Señor esta semana me ha movido a eso, ¿no? Es a que nosotros debemos tener tiempo y debemos también nosotros apartarnos para el Señor. Como a veces nos podemos apartar, ya sea en nuestros trabajos, ya sea con una pareja, ya sea en cosas, nosotros estamos llamados para muchas cosas en el Señor. Y a veces por no tener esa comunión y por no tener esa decisión, es que no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos al verso 7. Hoy vamos a hacer un poquito clave en lo que vamos a predicar. Vamos a tener tiempo de oración. En el 1 Tesalonicenses 4, en el verso 7, vamos a ir otra vez, que nos dice, pues no ha llamado Dios ¿a qué? Ok. Generalmente cuando la Biblia habla de esta palabra inmundicia, se refiere a la ausencia de la pureza, de los principios de Dios en nuestra vida espiritual. ¿Ok? Esta obra de la carne destruye nuestros esfuerzos para complacer y amar a nuestro Creador. Estas obras nos separan de Dios. ¿Ok? Y podemos ver Gálatas, algunas de las obras. Yo sé que muchos lo saben, pero vamos a recordar Gálatas 5, que están los frutos ¿de qué? De la carne y del espíritu. Vamos a leerlo de la carne. ¿Qué dice? Gálatas 5 del 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos una serie de listados y todavía pueden seguir los listados, ¿no? De eso, ¿no? De cosas que podemos traer que nos separan del Señor, nos separan y lo apartan de la obra del Señor que quiere hacer con nosotros. Por eso que es igual que cuando nosotros estamos en una situación, ya sea trabajo, en la casa, hay cosas que no pueden separar de una libre armonía en nuestras casas, en el trabajo, ¿verdad? Igual que estas cosas, lamentablemente, los separan de Dios. Nos separan de eso que el Señor ya nos ha dado, que es el Espíritu Santo. De no crecer espiritualmente. De no seguir avanzando. Pastor, no es fácil. Claro que no es fácil dejarlo todo a la vez. Porque tampoco voy a decir quién tiene 5, quién tiene 6, quién tiene 2, quién tiene... No. No vamos a dar cuenta de eso. Lo importante es que nosotros reconozcamos las cosas que hay en nosotros que lo empiezan a separar de Dios, de la voluntad, de lo que el Señor quiere hacer, que ya ha hecho, pero nosotros lo tenemos ahí congelado, no queremos avanzar. Amén. Y vamos a hablar mucho de eso, pero mucho pastor, pero el Señor ya pagó el precio, sí. A lo mejor tú no vas a ser juzgado porque el Señor nos justificó en una cruz. Y para explicar la justificación, es que si mañana hay un dictamen contra la hermana, porque ella hizo muchas cosas, estamos hablando del juez, que es el Señor. Ya cuando ese dictamen quiera llegar a ella, ¿qué pasa? El Señor lo que va a hacer es decir, yo ya pagué el precio. Ese pecado que quiera contarle a esa persona o a otra,
yo ya lo pagué. Amén. Y ahí podemos ver que muchos de nosotros pueden guiarse por eso. No, ya el Señor lo justificó, yo puedo seguir pecando. Entonces vamos a Romanos 6:15, que dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Nosotros no tenemos que hacer rituales para ser salvos. Bienvenido, varón. Bienvenido. No tenemos que hacer rituales. Ya el Señor pagó por todo lo que había que hacer en la cruz. El Señor lo pagó. El Señor te dio salvación, te dio el Espíritu Santo, te dio vida eterna. Pero por eso no es que vamos a seguir haciendo lo que de donde el Señor nos sacó. ¿Ok? Porque muchos entienden la gracia así. Está bien, tenemos gracia. Tú estás allá. Tú tienes el nombre en el libro de la vida. Que Cristo pagó en la cruz, no por las obras que nosotros hacemos. Pero ahora, cuando nosotros sabemos eso, primeramente, por obediencia. Segundo, por amor al Señor. Como yo le digo, nosotros predicamos, podemos predicar, podemos llevar el evangelio. Y nuestro galardón no es que nos den bendiciones, sino que una persona se convierta al Señor. Porque lo que hizo el Señor por nosotros, así prediquemos toda nuestra vida, no vamos a tener cómo pagarlo. No hay manera de cómo pagar nuestra salvación, que la pagó Cristo en la cruz. Pero cuando nosotros empezamos a apartarnos para el Señor y empezamos a reconocer esas cosas que lo está apartando de Dios. Aquí hay una lista, pero pueden ser muchas cosas. Yo sé que el Señor poco a poco en este día lo va a relevar las cosas que lo pueden apartar de Dios. Amén. Ahí nosotros vamos a empezar y el Espíritu Santo nos va a mostrar para qué el Señor nos llamó. ¿Ok? Entonces en el 7, vamos a repetir otra vez el verso 7. Repítelo allí, Brian. ¿Dónde está? Primera de Tesalonicenses 4:7. Vamos a repetir. Primero, Dios no lo llamó. ¿Qué más dice? ¿Sino a qué? Santificar. Esa palabra la escuchamos mucho, ¿no? En el ámbito de santidad, santificación, santo. ¿Sí o no? Sí la escuchamos mucho, ¿verdad? En todas las religiones. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué puede ser qué es lo que es santificación? Vemos que viene la raíz de una palabra hebrea, que es kadosh. En el hebreo, en el Nuevo Testamento, esta palabra santificación significa agiasmo o agío santo. ¿Ok? ¿Qué significa? Consagrarnos o apartarnos o separarnos para el Señor. ¿Ok? Eso es lo que significa esa palabra. Tener una separación para el Señor. ¿Por qué? Vamos a explicar primero cómo eran literalmente en el Antiguo Testamento las cosas que estaban consagradas para Dios. No estamos diciendo que ahorita sean iguales. Pero en el Antiguo Testamento podemos ver que el candelabro era santo. La mesa de proposición era algo santo. El altar era santo, porque eso estaba consagrado para Dios. Ahí no se hacía más cosas, sino adorar y el culto de Dios. Esa mesa no la iban a sacar para hacer otras cosas. Esos utensilios que se usaban ahí no lo iban a sacar para hacer otras cosas. Ellos estaban consagrados. Igual los levitas. Los levitas estaban consagrados para el servicio del templo de Dios. ¿Ok? ¿Y qué pasa? En el Antiguo Testamento era así, rígido, ley. Ahora el Señor lo da libre albedrío. El Señor espera que nosotros empecemos a consagrarnos y apartados de muchas cosas por el amor que Dios nos dio primero. Por el amor dile que está al lado, por el amor que Dios te dio a ti primero. ¿Ok? Nosotros empezamos a consagrarnos y a predicar y a llevar el evangelio y a tratar de apartarnos de cosas por el amor de Dios que nos dio primero. La luz que nos dio, la salvación, la verdad. Es como cuando alguien te hace algo a ti que tú no le quieres fallar. Te ayuda. Wow, te da un buen trabajo. Te ayuda cuando los momentos difíciles.
te levanta, ¿sí o no? Y tú eres agradecido con esa persona. ¿Por qué no más a Dios que nos da salud, que nos da oportunidades, que nos dice, cuando el mundo se lo dice, tú no puedes, Dios te levanta y dice, claro que sí, en mis manos tú puedes hacerlo? ¿Sí o no? Y te restituye familia, restituye hogares, que a veces estábamos perdidos. ¿Cómo no apartarnos también y agradarle a Él? Cuando vienen las tentaciones, cuando viene la invitación, ahí donde viene el trabajo del Espíritu Santo. Ahí donde viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Y detectamos que tenemos el Espíritu Santo. Así no hablemos en lengua, así no dancemos, porque creemos que el Espíritu Santo solamente se manifiesta de esa manera. Y no es así. El Espíritu Santo es el que te recuerda las Escrituras. El Espíritu Santo es el que te recuerda cuando tú vas a hacer algo y te recuerda, eso no le agrada a Dios. Ese es el Espíritu Santo, que te lleva una palabra, te lleva una historia, donde esas personas cayeron por hacer eso. Y Él te advierte. Porque el Señor no va a hacer un juicio sin antes advertirte del peligro que tú estás. Y esa es la palabra de Dios, morando, diga que está al lado, morando en nuestras vidas. Entonces, es la separación de lo secular y pecaminoso y ser apartado con un propósito para Dios. ¿Okay? Es una lucha, también nosotros le enseñamos, diaria con el pecado. Porque todos los días hay tentaciones, todos los días ahí está lo bueno y está lo malo. A todo. Nadie se escapa de eso. Nadie. Entonces nosotros ahí empezamos a que hacerle caso a Dios, apartarnos a Dios o hacer lo que hacen los otros. No es por criticarnos, no es decir que yo soy mayor que otro, soy mejor porque yo no hago esto, no. Es algo personal, es algo íntimo, tú y el Señor. No va a depender de tu esposa, no va a depender de tu esposo. No va a depender que si tu esposa tiene buen humor, yo me aparto para Dios. Si tu esposa se va del Señor, entonces yo también. Entonces ahí no hay intimidad con Dios. Tú estás en los ojos de tu esposa o de tu esposo o de la persona o del pastor. Usted no puede depender de mí tampoco. Si yo predico otro evangelio, como dice Pablo, bueno, hay muchas iglesias y hay muchos hombres de Dios. Lamentablemente es así. Si yo me desvío, hay muchos hombres de Dios que también pueden predicar en el evangelio, ustedes pueden escuchar. Pero sus ojos no tienen que estar puestos en mí. Vean las cosas buenas, vean lo que yo hago, las cosas si son buenas. Están con la palabra, gloria a Dios, agárrenla. Entonces, tenemos que estar centrados, que nosotros tenemos que tener una comunión personal, viva, con el Señor. Y ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo, una comunión con la persona de Jesucristo que more con nosotros. No es una religión. La religión, vamos a ver lo que es más adelante. Cuando nosotros estamos, porque una persona está, por agradarle a un hombre, por agradarle a una mujer, porque el Señor me dé algo. No, nosotros estamos por la gracia y la misericordia de Él, porque nos llamó. Cuando nosotros estamos muertos en delito y pecado, Él nos dio la mano, le dijo, tú sí puedes. Porque a veces hasta la propia persona que uno ama más le dice, no puedes. Job, wow, el libro de Job es fuerte. Porque Job el Señor le quitó todo, a la mujer no, y la mujer lo maldijo, wow. Pero eso, imagínate la mujer, todas las familiares se fueron, y la que le quedó, el hombre estaba maldiciendo, le dijo, maldice tu Dios y muérete. Pero él es una persona íntegra, él no se apartó de su fe. Wow, un nivel grande, ¿verdad? Pero que nos enseña. A veces el Señor no nos quita a nadie, ni nada. Entonces, ¿por qué a veces podemos nosotros dudar? Y podemos nosotros no reconocer lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Según de Timoteo, para los que quieran anotar, 1:9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesús. Amén.
Entonces, 1 Pedro 1, 15, 16 también. Si como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y santo no es que tú no te equivoques, escucha. No es que tú no tengas problemas, escucha. Santo es que tú tengas reverencia, que tú busques apartarte, que tú reconozcas lo que no está mal en tu vida y empieces a trabajar y empieces a caminar con el Señor. Vamos a ver varias recomendaciones de cómo es la santificación. Hay muchas, pero vamos a dar 4, porque ustedes me pueden decir, pero no es fácil. Claro que no es fácil, pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Todo, dile que con la ayuda de Dios, todo es posible. Ese problema que tú puedes tener, con Dios, todo es posible. Amén. Ok. Primero, limpiar nuestra alma y espíritu, entregárselo a Dios. Vamos a buscar el Salmo 51. Wow, cada vez que leo este Salmo 51, vamos a darle tiempo para que lo busquen, porque vamos a llevar toda la lectura. Amén. Ese es un salmo de David. Salmo 51, escuchen. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame, porque yo reconozco y mi pecado está siempre contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante, para que seas reconocido justo y tenido por puro en tú. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios. Cree en mí, oh Dios. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Cuando vemos este salmo de David, vemos que David había hecho algo tremendo. Vemos que David, había escondido un pecado grande. Pero David era una persona, por eso que decía, conforme al corazón de Dios. David se humillaba, David reconocía, David pedía la ayuda del Señor para vencer lo que no podía por su fuerza. Dile que está al lado, lo que no puedes vencer por tu fuerza, pídele ayuda al Señor. Sí, te vamos a ayudar en la iglesia, el pastor, la hermana, sí, pero pídele esa ayuda también al Señor. Él quiere eso. David reconocía, el Señor sabía, pero David se humillaba, no escondía, iba con un corazón humillado. Iba a decir, Señor, sí, yo lo hice, Señor, yo soy culpable, yo hice esto, pero ayúdame tú, quítame eso. Pon un corazón limpio en mi vida, limpia mi corazón, limpia mi alma. Vemos esa actitud de David, que dio fruto a su tiempo, porque vemos esa historia donde él tomó a la mujer de un soldado, de un Urías, de su confianza, un soldado íntegro, un soldado fiel, y para tapar el pecado tuvo que enviarlo prácticamente a la muerte. Pero cuando yo veo que David tuvo que confesar eso al Señor y a la gente, fue tremendo. Fue tremendo lo que pasó. David tuvo consecuencias, pero de ahí él tomó una decisión: ya yo no me caso más. Porque él empezó, él no tomó el consejo de Samuel,
de Natán, de la palabra que da en Deuteronomio, que no es un rey como los demás, que tiene que casarse 5, 8, 10 veces, tener mujeres. Es una tradición de todos los reyes. Pero dice, tú no eres igual, David. Tú eres del pueblo de Israel, tú eres el Dios Altísimo. Tú no te puedes comparar con esos reyes. Tú eres diferente. Dile, tú eres diferente. Tú eres por Dios. Tú eres escogido por Dios. Dile que está al lado. Tú eres escogido por Dios. Por eso que no lo podemos comparar con otros. ¿Entendemos? Y David luchó con ese proceso. Pero me dice la Escritura que David, después de Betsabé, no tuvo más esposa, no tuvo más concubina, no se casó más. Pasó una consecuencia, pero el Señor limpió ese corazón de David. El Señor empezó a limpiar y empezó a apartarse como era antes para Dios, siguiendo consagrado para Dios. Y David terminó viejo, en vejez, reinando. A pesar de que pasó consecuencias por lo que hizo. Vemos las consecuencias que él pasó con sus hijos. Pero Dios lo levantó, Dios perdonó, Dios lo justificó y Dios le dio una oportunidad nueva. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Bueno, vamos a Él. Entonces, segunda, que también podemos hacer, segunda recomendación, consumir, vamos a hablarlo así, consumir y llenarlos de alimento espiritual. Mira, es necesario para nosotros santificarnos, para nosotros empezar el proceso de apartarnos, tener conocimiento de la palabra de Dios, llenarnos de comida espiritual. Es muy necesario. Es necesario. ¿Qué dice Mateo 6:33? Todo el mundo lo sabe. Buscar primeramente y todo. ¿Qué dice? A ver, buscar primeramente el trabajo, los hijos, el esposo. Dice así. A veces la mente de Dios es diferente a la mente de nosotros. Porque nuestra mente, yo estoy haciéndolo bien. Yo no le hago mal a nadie, así yo decía. Tú no te falta nada, le decía a mi esposa. Mira, la nevera está llena. Mira, comimos, mira, salimos. Mira, mi hijo tiene 2, 3 pares de zapatos. Pero le faltaba el gozo, la paz. Eso no nos daba el gozo en el hogar. Eso no nos daba la paz en el hogar. No tenían una necesidad de repente no nos acostamos sin comer, para la gloria de Dios, pero eso no nos daba la paz. Por eso que el Señor es sabio cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, porque va a traer justicia para tu esposo, justicia para tu familia, paz para tus hijos, va a traer, te va a dar esa sabiduría. ¿Cómo tú empezar a caminar con todo lo que tú tienes? Y le vas a dar el verdadero amor. Porque a veces creyendo que le estamos haciendo una cosa bien buena, no la estamos haciendo. Según Dios, eso está mal. Según las tradiciones y las costumbres también, pero según Dios no. Y nosotros cuando el Señor nos llamó, a veces vamos a hacerle caso al Señor, porque fue que nos llamó, fue que nos limpió. Amén. Entonces, también vamos a Juan 17, que le dice ese oración sacerdotal donde Jesús ya se iba a morir, ¿verdad? Y él ora por los discípulos, pero también ora por la iglesia. Es tremendo, él ora por la iglesia. Busquen, vamos a empezar el 15 allí, Brian. 17:15. Juan 17:15. Dice así: no ruego que le quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, como me enviaste yo he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Más abajo dice, y también ora por los que han de creer. ¿Qué dice? Por los que han de creer por la palabra que ellos le van a predicar. ¿Quiénes son esos? La iglesia. Está hablando de los discípulos, que él está orando por ellos para que le dieran fuerza, para que los apartaran. Pero también oró por la iglesia, por lo que iban a creer, por la palabra que ellos iban a predicar. Entonces, pero que hay una clave.
que es la clave de todos nosotros. Dice en el 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, mira, esto es la clave para nosotros llenarnos de dominio propio ante las tentaciones y problemas. Si no, vamos a estar en una religión. Mira, yo escucho mucho esto. El culto estuvo poderoso. Hubo milagros. ¿Sí o no? El culto estuvo fabuloso. Hubo gente que se quebrantó. ¿Sí o no? ¿Sí escuchamos eso? ¿Lo escuchamos o no? Hasta nosotros lo decimos. Pero después viene la decepción cuando están en la casa, cuando están en otro lado. Ahí empieza a ver la religión. Porque lo que te va a hacer cristiano a ti, lo que te va a llenar, lo que te va a apartar, es la palabra de Dios. Es santificarte. Porque dice, santifícate en la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Tú tienes que tener palabra. Por eso que vemos personas, en la iglesia es uno, pero allá es otro. Porque no tienen fuerza allí en la palabra de Dios. Entonces cuando están en la tentación, no pueden. Y van a la iglesia y ven, wow, tuvo poderoso el culto, y lloran, pero ¿entienden? No tienen fortaleza cuando salen al mundo espiritual que hay. En cambio, cuando tú estás sedimentado en la palabra, cuando tú estás caminando en la palabra, cuando tú te llenas de la palabra, tú te llenas de verdad, tú te llenas de justicia, y tú tienes esa arma, esa espada que sale en Efesios como se lo mandé, ¿sí o no? Efesios 6, ¿qué? 17, ¿sí o no? ¿Qué dice allí? Búsquemelo allí, si alguien lo está en memoria. ¿Qué dice Efesios 6, 17? Se lo mandé en el mensaje de invitación. Eso es el arma que tú vas a tener para confrontar a lo que te va a venir a ti. Esa es la manera de atacar. Jesús lo hizo ante Satanás en el desierto. Escrito está. Pero tenemos que llenarlo de eso. Por eso es que hay discipulado, por eso es que hay estudio bíblico, por eso es que debemos anhelar alimentarlo con la palabra, porque eso es lo que te va a ayudar a la santificación. La palabra va a empezar a morar en ti y el Espíritu Santo hace el trabajo. ¿Entendemos? Porque a veces, por eso es que, wow, estamos llenos de religión y nosotros podemos ser o un cristiano o un religioso. Y no es religioso, no es solamente lo que se viste ortodoxamente y modestamente, porque a veces lo llamamos así. Sí, tiene su costumbre, pero también nosotros podemos ser religiosos. Y entonces, ¿qué pasa? No estamos apartándonos para Dios. Por eso es que vemos, y el Señor me ha puesto, que hay personas que no entienden. Pueden venir a la iglesia, pueden sentarse en la iglesia, pero si no se empiezan a apartar para Dios, no van a tener fortaleza. Por eso podemos entender, y ya vemos las debilidades de las personas, y vemos nuestras debilidades. Y la palabra lo que te lleva es cada vez crecer más, te pone más fuerte espiritualmente. Y empieza solo, mira, solo empezamos a apartarnos para el Señor. Solo empezamos a apartarnos para el Señor. Ahí donde dice la obra, estando persuadidos que la obra la perfeccionaré. Pero si tú le abres la puerta al Señor. Otra cosita, permanecer en Cristo a pesar de las circunstancias y los problemas. Muchos dirán, bueno, el pastor lo arregló ahorita. No, yo no lo arreglé ahorita, eso ya estaba allí. Cuando nosotros permanecemos en Cristo a pesar de lo que nos pase, que no nos mueva cualquier cosa, mire hermano, lo que viene es fortaleza para tu vida, porque tú te estás apartando. Qué fácil. Muchos dicen, yo voy a la iglesia cuando todo esté bien. Bueno, si tú estás bien, ¿para qué entonces vas a buscar de Dios? Tú vas a la iglesia cuando en verdad no puedas con tu vida. Cuando tú tengas el problema, más rápido, decía el pastor siempre, más rápido tienes que correr a la iglesia. Porque para eso es la iglesia del Señor. No debemos. Los problemas siempre van a existir. Yo creo que todos nosotros tenemos problemas personales, familiares, de cualquier tipo de carácter. Unos con
un caso, otros casos, pero tenemos problemas. A veces ni nosotros, sino la familia los trae los problemas. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado que usted está bien en paz y viene un problemón que no es tuyo y wow, te absorbe ese problema y pelea con la pareja, pelea con el otro y el problema no era tuyo? Wow. Pero por eso es que el Señor es sabio, cuando dice, busca primeramente al Señor. Entonces no vamos a la congregación, olvidamos las cosas de Dios porque nos creemos Superman, queremos arreglar el problema a otro cuando yo no estoy capacitado para eso todavía, porque el Señor me tiene que moldear muchas cosas. Así mi corazón quiere hacerlo, no voy a poder. Voy a agarrar cosas. ¿Entienden? Eso lo aprendí yo. Mi esposa a veces me tuvo que decir, mira, Jaro, déjalo, deja y deja. Porque yo también quería resolver el problema de la familia, al otro. Pero si no tengo al Señor, en vez de resolverlo, salen hasta peleando. ¿Sí o no? Tú a un lado ayudarlo y entonces sales peleando porque no quieren hacerte caso y bueno, pierde tu paz ahí. Pero por eso el Señor nos da un modelo y ese modelo lo vamos a hacer. No hay otro. No es blanco, ni negro, ni gris. Esto así dice el Señor. Si tú me quieres hacer caso, lo puedes hacer. Si tú le quieres hacer caso al Señor, si no, yo cumplí. No hay otra cosa. Yo no te voy a decir otra cosa, porque eso es lo que nos da el Señor para nuestros familiares, para nuestros amigos, para la persona. Cuando vamos a ayudar a una pareja, hay cosas que nosotros debemos decir. Ahora, queda de parte de la persona que se obedece. No tanto al pastor, sino a la palabra de Dios. Porque Él es el mejor consejero. Entonces, van a venir problemas. Romanos 8:37 nos dice así, vean. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso decía Pablo. Yo sé vivir en escasez. Nada me va a separar, ni las cárceles lo separaron, ni la persecución, ni que lo azotaran. Por eso que muchos se ponen esos nombres de apóstol, de profeta. No es porque yo, normal, pero esos hombres, compararse con un Pablo, compararse con Jeremías, con Isaías, con Juan el Bautista. Esos hombres predicaban el evangelio y no le aplaudían mucho, ni le daban, ¿verdad? ¿Qué le hacían? Lo perseguían, lo metían preso, lo buscaban matar. Cristo fue el primero que pagó todo eso. Y esos hombres tenían una convicción que lo hacían para agradar ¿a quién? A Dios. Porque ellos estaban ya apartados para eso. Ya ellos estaban separados para eso. Porque por eso ellos son santos delante de Dios por lo que hizo el Señor. Y ellos esa palabra la tenían allí. Yo soy apartado para Dios. No importa, yo voy a hacer lo que el Señor. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a practicar eso, mi hermano, empezamos a dejar cosas por el Señor. No es porque me obligue el pastor, porque yo te puedo poner 5 normas a ti, y la ley 10 mandamientos, 20 mandamientos, pero si tú lo haces para agradarme a mí, no pasa nada. Eso es lo que estamos hablando esta semana, que está hablando con el hermano, no va a pasar nada. Tú tienes que hacerlo para agradar a Dios, que salga de ti. Por eso que el bautismo, la cena del Señor, esas son cosas, todo es para agradar a Dios. No porque es un requisito, porque si no, no puedo cantar. No porque es un requisito, porque si no, me van a ver mal en la iglesia. No, es un ornamento de Dios, de Jesús. Y esas cosas, cuando tú lo haces para agradar a Dios, igual cuando tú empiezas a apartarte de todas esas cosas de la carne, de pleito, de hechicería, de maledicencia, de cosas, tú empiezas a apartarte de borrachera, de orgía, tú empiezas a apartarte. No lo veas porque mira, el pastor me vio, wow, ¿qué me dirá el pastor? Le vio un hermano. Y después andas avergonzado con el pastor y el hermano. No, haz como David, humíllatele a Dios, avergüénzatele a Dios. Yo no tengo la capacidad, yo te puedo dar la palabra
y ponerme como Dios me manda a que tenga misericordia y a decirte lo que tengo que decirte. Pero el que perdona, el que limpia y el que restaura, el Espíritu Santo y el Señor. Él es el que hace eso. Y tú tienes que estar claro en eso. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, el único punto, vamos a ver, el último punto aquí para terminar esta parte. Escoger servir a Dios, ¿verdad? Eso es algo que debe salir de nosotros. Escoger, dígale, servir a Dios. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, el deseo de pecar va a empezar a desaparecer. Dile aquí, cuando tú te acercas más a Dios, ese deseo de pecar, de hacer lo malo, va a empezar a desaparecer. Cuando tú estás más cerca de Dios. Y empiecen a probarlo. Cuando usted está en comunión con Dios, en comunión con Dios, tú ya sin querer vas a empezar a cambiar. Por lógica vas a empezar a hacer cosas mejores. ¿Entendemos? Por eso que Josué, mira, Josué, me gusta siempre esta historia de Josué. Josué 24, en el último capítulo. Cuando el pueblo se había, después que le había dado toda la conquista, le había dado la tierra prometida, mas dividió la tierra. Ellos empezaron a apartarse de Dios. Empezaron a empezar las costumbres de esa tierra que el Señor les dio, a convertirse a todas esas costumbres. Josué ya había luchado, había conquistado en el nombre del Señor y le había dado todo. Y Josué vio eso, wow. Y empezó a contarle la historia. Desde que los sacó de Egipto, de cómo ellos eran esclavos, de cómo los guardó en el desierto, de cómo los libró del cananeo, del fereceo, de todos ellos. Y él le dijo esto después, esto último. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de vosotros los dioses ajenos, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servir a Jehová. Y si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dígale, pero yo y mi casa serviremos. Eso lo dijo Josué. Pues hay una decisión que debemos tener nosotros. No importa lo que el de al lado diga, no importa el otro que diga, no importa. Mira, cuando tú empiezas, lo primero que se levanta es la familia, mi hermano. A todos nos pasa. Pero para la gloria de Dios, si ellos te ven caminando, eso va a pasar. Ellos van a querer lo que tú tienes. Al principio hasta te pueden excomulgar, ¿sí? Pero ellos van a empezar a caminar contigo. Pero alguien tiene que tener una decisión. Josué tuvo que decir, bueno, ya yo estoy cansado de decirle lo mismo. Ya ustedes saben lo que los libró el Señor. Ya ustedes saben la misericordia de Dios con nosotros, que ustedes han tenido con ustedes. Ahora decidan ustedes. Y esa decisión el Señor nos la pone. A todos nosotros. En un momento nosotros vamos a decidir si servimos a Dios o no servimos a Dios. Por eso que nosotros estamos aquí predicando el Evangelio. Porque hemos decidido, yo y mi esposa, servir a Dios. Hemos decidido si trabajamos, si tenemos cosas, si hay cosas que arreglar, si hay cosas que mejorar. Pero que eso no nos quite el servicio a Dios. Que eso no nos quite el servicio a Dios. Porque ya sabemos lo que el Señor nos sacó. Y sin el Señor, de repente no estuviéramos nosotros, sin la palabra de Dios morando, porque todavía a veces hay problemas y quiere salir la naturaleza que tenemos todavía, porque tenemos la naturaleza carnal, estamos en la carne. No somos todavía glorificados, eso es lo que nos espera en los tiempos, ¿verdad? Porque las etapas de la salvación son tres. La justificación, que fue lo que hizo el Señor por todos nosotros, los sacó de donde estábamos, los perdonó, pagó lo que nosotros teníamos que pagar, lo pagó Él. Estamos ahorita en la santificación, que es la lucha con el pecado, apartarnos de todo, de lo que nos gusta, de lo que nos gustaba, de lo que el mundo ofrece, de lo que sea bueno. Estamos en eso. Y el tiempo final va a ser cuando estamos con Él, donde este cuerpo ya se va, donde los deleites de la carne se van, porque no va a dar un cuerpo glorificado.
Pero ahorita, dígale que está al lado, debemos seguir peleando la batalla. Por eso que Pablo decía, he peleado la buena batalla. Porque es una batalla, mi hermano. Pero tenemos que tener al lado, ¿a quién? Al Señor. Sin Él, estamos solos. Yo siempre digo, estar solo y solo no puede. Solo no pueden, mi hermano. Solo no pueden con la tentación. Busquen la filosofía que busquen los psicólogos que busquen, hagan lo que solo no pueden. Tienen que estar con la palabra morando en ti, con el Señor contigo. La única manera es que vamos a caminar. Amén. Entonces, terminamos otra vez, vamos al capítulo 4 de Tesalónica para terminar con el verso 8. Y dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino que también nos dio. Por eso que esto no es de obligación. Nosotros, y el Señor ha cumplido con el trabajo más fuerte, que es darte el perdón, darte la salvación, ponerte el manual de la palabra. La iglesia cumple con predicar la palabra, con instruir lo que por gracia ha venido, llevarlo a otras personas. ¿Ok? Por eso que cuando tú prediques, tú lleves la palabra y te digan loco, te digan wow, anticuado, no quieran recibir, no te pongas molesto, porque no te están desechando a ti, están desechando a la palabra de Dios. Por eso que él decía, no me están desechando, están desechando a Dios. Están desechando a Él. Mira lo que dice aquí para los incrédulos, ¿no? Porque este es un versículo para los incrédulos. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor le está diciendo a una iglesia, por cuanto tú has guardado, tú te has apartado, tú has caminado, Él lo guardará en ese momento. Wow, esa es una promesa para nosotros. Amén. Y por último dice el 8, sino a Dios que también nos dio a su Espíritu, ¿qué? ¿A quién nos dio Dios? Acuérdense de esa promesa que le hizo a los discípulos y a todos, ¿no? Pero ves poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás testigo ¿a dónde? En Jerusalén, Samaria, Judea, ¿y a dónde? Hechos 1:8, para el que quiera anotar. Nosotros, el Señor nos dio ese poder. Pero no el poder, no es un poder para estar diciendo yo soy poderoso, mira, yo puedo sanar. El que sana es el Señor. Yo entendí al principio ese versículo así, que tenemos poder. No, nosotros con nuestra fe provocamos el poder de Dios para sanidad, para restauración, para milagro. Pero ese poder que nos da el Señor es para apartarnos de las cosas. Porque ahí dice, y me serán testigos. Wow. ¿Ves? Que es un poder para apartarnos de lo malo. Que es un poder para decirle no al pecado. Es un poder para testificarlo a Él, para dar testimonio de Él donde quiera que vamos, con nuestras actitudes, con nuestros ejemplos. Que no es difícil, porque hay una lucha. Lo demás es añadido. La sanidad, el don de lengua, el don de sanidad, eso viene añadido por el Señor. Pero Él te da ese poder que se convierte en dominio propio, en un fruto, para tú decirle no y no a las cosas que te están sucediendo. A David le tuvo que llegar así, a veces con vara, ¿verdad? Pero él entendió. Y le dio y David entendió que se tenía que apartar para él. David entendió que él ya su vida tenía que dedicársela al Señor para él estar en paz y para él aguantar las consecuencias de su vida anterior. Porque a veces hasta para eso el Señor nos da fuerza. Porque hay cosas que hicimos que ya no las vamos a borrar, no podemos borrarlas, así quedamos. Y esas consecuencias van a venir a nuestras vidas, ya sea en palabras, en cosas que nos hieren, en recordatorios.
Pero el Señor nos va a dar el poder y la autoridad para nosotros estar firmes y aguantar lo que nos viene. Porque todos tuvimos algo que nos trae consecuencias en nuestras vidas. ¿Sí o no? A los que, bienaventurados los que desde pequeños están en el camino de Dios y han vivido una vida conforme al cual gloria a Dios. Pero muchos llegamos de muchas cosas y el Señor nos rescata y traemos consecuencias en nuestras vidas. Y a veces nos apena, pero el Señor te da hasta esa sabiduría y ese poder para tú pasar esas cosas. Y tú decirle que me perdonó es el Señor, a pesar de que muchos no te perdonen, porque a David muchos y a Betsabé no le perdonaron, ¿verdad? Le decían cosas, pero él tenía la confianza y la seguridad que ya el Señor lo había perdonado. Amén. Efesios 3:20 y terminamos con esto. Efesios 3:20. ¿Quién lo busca por allí? Ajá. Vamos a esperar lo que todo lo tenga. Ok. ¿Ya lo tienen todo? Gloria a Dios. Yo creo que no es este Efesios 3:20, o estoy viendo mal. No. Ese no es. El que nos habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Búscamelo ahí, pastor, ese versículo. Que nos habla que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Filipenses, no es Efesios, Filipenses. La anotación tuvo, pero el libro no era. Filipenses 3:20. Ajá. Qué bueno los estudiantes que rapidito la buscan. Ok, ¿qué dice? Mas vuestra ciudadanía, de donde también esperamos. Mira, cuando nosotros sabemos y tenemos esa confianza de lo que hemos creído, sabemos que nosotros, ya el Señor nos ha dado una identidad, nos ha dado una ciudadanía. Y por ende, nosotros empezamos a agradarle al Señor y empezamos a identificarnos, empezamos a apartarnos para Él. Por eso que dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Pero no es cumplir normas y reglamentos de hombre, es empezar a tú apartarte a Dios por su amor. Empezar a consagrarte para Él, consagrar tu vida, consagrar tu casa, consagrar lo que ves, consagrar lo que haces, apartarte. Con eso no es que vas a criticar a todo, no, empezar tú. Y ahí vemos que el Señor le agrada. No es para que te vean los hombres, sino para agradarle a Dios. Porque eso que tú haces, que nadie te ve, el Señor te lo va a poner en público. Esa gracia te la va a poner en público el Señor. Esa gracia te la va a dar el Señor. No la va a dar el pastor. El pastor te puede dar un título, pero si el pastor lo hace porque me cae bien, porque me agrada, porque no se vaya de la iglesia. Pero cuando el Señor te da algo, así te cierra la puerta, el Señor la va a abrir. Eso yo lo aprendí. Cuando el Señor te llama a algo y tú eres fiel al Señor y tú estás caminando, empiezas a buscar la manera de apartarte, el Señor te va a abrir esa puerta. Porque es Él que la está dando. Alto. El Señor la va a abrir. Porque es Él el que te llamó. Nosotros estamos supervisando lo que es del Señor.
Porque ustedes no son de caminando con Jesús. Ustedes vienen y entre todos los congregamos y hacemos una familia para aprender de la palabra, para edificarnos en la palabra. Y gloria a Dios que podamos crecer, pero lo importante no es que crezcamos de número, es que ustedes crezcan espiritualmente, de conocimiento, de entendimiento del Señor.